Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Damos gracias al Dios Todopoderoso que nos permite continuar con vida y con la bendición de Él, y también poder tener la reunión a través de este medio. En esta semana estaremos comunicando sobre las reuniones presenciales que creo que ya se van a dar, pero en todo caso estaremos informándoles. De ser así, lo haríamos de la manera como ya lo estuvimos haciendo ahora en pandemia, es decir, 7:30 en la noche día sábado y domingos de 8 a 9 y de 10 a 11. Creo que más con seguridad esto se va a dar la próxima semana. Y bueno, de todas maneras, estar atentos para poder reunirnos. Hoy quiero compartir con ustedes el tema religión y salvación. Creo que es algo importante que podamos entender, de acuerdo a la palabra, cuál es la relación que tiene esto, y de esa manera podemos estar seguros de que si tenemos religión y quizás no tengamos salvación, o si tienes la religión, saber que esa religión te está llevando a un destino seguro al que tú quieres llegar, que es al tener a Dios y tener la vida eterna. Y vamos a analizar esto con la palabra de Dios, debido a que lo que yo piense no tiene valor, más lo que Dios dice en su palabra, eso es lo importante. Dios, en su sabiduría, determinó que su voluntad, su verdad, sus doctrinas, lo que Él quiere, quedara registrado en un libro llamado las Escrituras o la Biblia, como se la llama muchas veces. Y Biblia es un nombre que procede o proviene de la palabra biblión, que significa biblioteca, porque es un conjunto de libros que fueron unidos en uno solo. Prácticamente la Biblia es una biblioteca, o la biblioteca divina, es en la cual nosotros podemos ir a consultar lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Es la escritura sagrada debido a que lo que en ella está registrado es lo que Dios ha hecho a través de la historia, desde la creación del mundo, y no solamente hasta nuestros días, sino también hasta la eternidad, que es lo que pasará. Aunque mayormente detalles de lo que viene, que es un reino de paz sobre la tierra, está en abuelo de pájaro, en pocos detalles, y la eternidad también de la misma manera. Pero al menos nos muestra el desenlace o la forma como se irán dando cada una de estas cosas. Y yendo al tema, quiero que leamos Santiago capítulo 1, desde el verso 22 en adelante. Santiago 1, 22. Dice allí la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera
en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, pero luego se olvida cómo era o cómo se vio en el espejo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De hecho, ya lo que hemos leído deja muy claro lo que nosotros necesitamos saber y hacer para estar caminando con seguridad en la voluntad de Dios. Pero igual vamos a ponerle a esto un poquito de explicación con la ayuda de otras escrituras para que sepamos qué es lo que necesitamos hacer. Oramos. Padre, te damos gracias en estos momentos. Gracias por esta oportunidad de poder sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Pido que a través de ella nuestros corazones sean levantados en nuestro ánimo, en nuestro deseo, pues, de seguir adelante, de agradarte a ti, de esforzarnos cada día y llegar a la meta propuesta. Padre, oramos que tu palabra traiga bendición a nuestra vida, a nuestros hogares, y a través de ella seamos sanados, restaurados y bendecidos en cada área de nuestra vida. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En lo que he estudiado respecto a la formación de la palabra de Dios, y digo formación, es porque el Nuevo Testamento tuvo que determinarse qué escritos iban a ser dejados para hablarnos de la parte doctrinal para la iglesia. Y digo qué escritos porque en los primeros siglos empezaron a girar, a recorrer muchos escritos, muchas cartas, todos los líderes, hombres de Dios y aún gente que no tenía tanta relevancia o tanto peso, también empezaron a escribir sus escritos, sus cartas, y cada una de ellas pretendía pues ser una palabra inspirada. Por lo que llegó el momento donde se tuvo que decir, vamos a escoger y vamos a determinar cuál pasa la prueba y cuál no. Entonces se trató de un trabajo de clasificación y saber que estos son los que pueden formar parte de la escritura del Nuevo Testamento. ¿Por qué hablo de esto? Porque de acuerdo a lo que
he investigado, Santiago era una de las cartas que tuvo cuestionamiento para poder ser aceptada como libro inspirado. ¿Qué razón o qué fuerzas habían, qué motivos para considerar que Santiago no debía ser puesto como un libro, como una carta que conformara el Nuevo Testamento? Justamente porque Santiago es una de las personas que habla mucho sobre las obras o habla mucho sobre la práctica. Él pone por un lado la fe, pero dice que si la fe no tiene obras, no vale de nada. Y es más, comparó esto como tener un cuerpo sin el espíritu. Dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. De la misma manera, la fe, si no tiene obras, está muerta. Es inservible, no tiene sentido. Entonces, como por un lado la palabra de Dios nos habla de que la salvación en Cristo Jesús no tiene que ver con las obras, sino solamente con la fe, la confianza en el Salvador Jesucristo y en la obra que Él hizo, pues esto puso en tela de duda a ciertos líderes de la época, ciertas personas, y era lo que trajo esta situación de que si era un libro inspirado o sencillamente provenía de un maestro que no conocía o no manejaba bien las cosas respecto a la salvación. Ahora, quiero explicarte esto, que Santiago definitivamente, este libro, este escrito, es fundamental, es importante. Si no estuviera, diríamos que sería el eslabón o la argolla que faltaría para armar la cadena. Pero Dios ha estado siempre al cuidado de su palabra. Recuerde que Él ha dicho, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. También dice que su palabra es eterna, que la suma de su palabra es verdad. Y en esta suma, pues, no podía faltar Santiago para complementar la verdad divina. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Santiago prácticamente nos habla que después de usted haber sido salvo por la fe, necesita mantenerse en ese mismo nivel, en esa misma actitud de fe. ¿Y cómo podemos saber de que nos mantenemos en la fe? La evidencia es vivir de acuerdo a la palabra. Si en el libro de Romanos o en los libros donde se habla acerca de la salvación por fe, pues ellos se enmarcan en la salvación, o al menos los textos que hablan así, pero Santiago nos habla respecto a qué o cómo debe de vivir un cristiano salvo. Es decir, esta es la regla de conducta cristiana. Dios no nos ha dejado sin saber qué hacer, al contrario, nos ha dejado escrito en su palabra, su voluntad, nos ha dejado también la guía para que nosotros sepamos que nuestra fe no va sin brújula, sin dirección. Todo eso está en la palabra.
Entonces Santiago se encarga de mostrarnos cómo tiene que ser la vida de un hombre de fe, de una mujer de fe. Por ejemplo, quiero leer unos textos aquí en el capítulo 1 para que nosotros tengamos claro cuál es el tema principal respecto a esta carta. Dice en el capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos en estos textos, versos, que Santiago es muy claro al mostrar, ¿no?, cómo se da el pecado. Dice que nadie piense que Dios puso la tentación, que Dios induce al ser humano a hacerlo malo. Dice que Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios no puede hacer algo así, ponerle una cascarita al hombre para ver si resbala, porque entonces el corazón de Dios no sería bueno. Mas al contrario, lo que ocurre con el pecado en el hombre es que de su propia concupiscencia, eso significa que el mal está en uno. ¿Cómo o de qué manera el mal entró en el ser humano? Porque usted me podría decir, Dios hizo al ser humano y ya, ¿por qué lo dejó con esa información? ¿Por qué le dejó con esa parte de donde apareció? Nosotros sabemos que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y eso tiene que ver respecto a la justicia y santidad, lo dice el apóstol Pablo. En justicia y santidad de la verdad. Esa es la manera original como fue hecho el hombre. El pecado apareció luego de la desobediencia. Es por eso que yo sé decir que no es correcto decir el pecado original, porque el pecado no vino originalmente en el ser humano. Cuando Dios lo creó no había tal cosa. El pecado fue algo que apareció o se añadió luego de la desobediencia. Cuando Satanás llevó al hombre a desobedecer y el hombre decidió hacerlo, allí entró el mal, ¿no? Y ya no solamente como algo que en el caso de ellos fueron tentados a hacerlo, sino que ya llegó a ser parte de la naturaleza humana. A eso se refiere que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia nos habla de que dentro de uno está la fuerza y el deseo de hacer lo malo. El verso 16 y 17 dice: Amados hermanos míos, no erréis, porque toda buena dádiva o toda buena cosa, todo regalo que da Dios y todo lo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno, lo perfecto
desciende de Dios, desciende de arriba, de lo alto, pero todo lo que tenga que ver con lo malo, todo lo que tenga que ver con lo negativo, algo que destruye al ser humano, destruye las relaciones entre nosotros, eso no puede provenir del cielo. Entonces, esa es una regla muy clara para nosotros saber qué hizo Dios, qué no hizo Dios. En estos días estaba viendo una persona, decía, muéstrame en el Nuevo Testamento donde dice que no debemos de fumar, que no debemos de beber, que no debemos de, bueno, un sinnúmero de cosas que pedía. Y pensando en eso, hay una escritura en Romanos, justamente en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice que el hombre es inventor de males, o sea, de cosas malas, crea cosas malas. Y entre esas cosas malas creadas está el cigarrillo. El cigarrillo es algo que Dios no lo creó al hombre y al mismo tiempo ya le puso un cigarrillo en la boca. Definitivamente esto fue algo creado, hecho por el hombre como un pasatiempo, pero luego se vuelve una adicción y una necesidad. Igualmente las drogas, las plantas están en la naturaleza, pero la manera como el ser humano las transforma en lo que hoy tanta gente pues se inyecta o bueno, todas las formas que se tiene de consumirlas, pues eso ya es un invento que prácticamente destruye al ser humano. No solamente lo destruye físicamente, lo destruye psicológicamente, emocionalmente, destruye familias, destruye la sociedad. Y no sé si alguno de ustedes sabe, yo he escuchado que fabrican con gasolina y otras cosas, que el ser humano, el organismo humano no fue creado para consumir estas cosas, pero a eso ha llegado el hombre. Entonces, estoy hablando de esto porque dice Santiago que todo lo bueno y lo perfecto viene de arriba de Dios, mientras que todas las cosas dañinas, todas las cosas que afectan o que traen muerte, enfermedad, destrucción en la familia, en la sociedad, pues definitivamente no proviene de Dios. Y aunque hayan cosas que no están escritas aquí, nosotros debemos de apartarnos de lo que nos hace daño. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que las cosas, las gaseosas o colas que le llamamos, por su colorante y la cantidad de azúcar que tiene, destruye la salud humana? Entonces no necesariamente tiene que ser un vicio de fumar o beber. Aún el tomar estas cosas, si son dañinas para el organismo humano, debemos nosotros de considerar que no tenemos, o al menos debemos de abstenernos de estas cosas. Porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo, morada de Él. Por lo tanto, debemos de guardarlo y cuidarlo de todas estas cosas. Ahora, el verso 18 dice así:
hablando de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Dios, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. Y cuando habla de la palabra de Dios, se refiere a esta palabra. Antes que estuviera escrita, fue dada a los profetas, fue dada a los apóstoles, fue dada a los hombres que Dios preparó para esto. Hoy tenemos esta palabra y lo que nosotros hemos escuchado es la predicación de esta palabra y es la que nos alimenta cada día. Y dice que esta palabra ha producido en nosotros, ¿no?, un renacer, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significa eso, ser primicia de sus criaturas? Siempre que la Biblia nos habla de primicias, nos habla de lo primero, como la palabra bien lo dice, pero también lo mejor, ¿no? Algo escogido. Y si hay algo que de entre todas las cosas creadas en el universo nos hace ser para Dios especial, lo primero, primicia, tiene que ver justamente con esto. Aquellas personas que escucharon la palabra, que la recibieron y que cada día permiten que ella obre esa transformación en su vida. Y ese trabajo de transformación que realiza esta palabra cuando nosotros nos alimentamos con ella es lo que nos llegará a convertir en primicias, criaturas que seremos especiales para Dios. Y esa transformación es producida solamente por esta bendita palabra. Y esta es el área en la que muchos o no la entienden o no la quieren entender. Que no solamente el hecho de haber un día aceptado a Jesús ya te convierte en una criatura especial para Dios. Lo que nos convierte en eso es en la transformación de la palabra. Recordemos que el Señor Jesucristo en la llamada oración sacerdotal de Juan 17, Él dijo que los discípulos, que Dios le había dado, habían sido santificados por la verdad del Padre, por la verdad de Dios. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuevamente se refiere a esta palabra. O sea que mientras más te sumerges en ella, mientras más esta palabra la llevas a tu corazón, te alimentas cada día, esta palabra va a producir un efecto y tiene que ver con santificar nuestra vida, perfeccionarnos para cada día ser actos de poder estar en la presencia del Dios de los cielos. Cuando uno se alimenta su cuerpo, ¿no? Lo que uno come prácticamente es lo que determinará bienestar para mi organismo, para mi cuerpo, o malestar. Malestar si estamos alimentándonos de algo que no tiene nutrientes, de algo que quizás guste a tu paladar, pero no traiga esa verdadera salud y bienestar a nuestro cuerpo. Vuelvo a decir, por ejemplo, tomar jugos hechos de colorantes,
con preservantes, definitivamente va a afectar nuestra salud. Pero si nos alimentamos o sea que los alimentos tienen verdaderos nutrientes que nuestro organismo necesita, pues prácticamente no vamos a envejecer prematuramente, las enfermedades no van a llegar a tu temprana edad, porque hemos sabido comer, alimentarnos. De la misma manera, en la parte espiritual, si alimentamos nuestra alma, nuestra vida con esta palabra, pues esta palabra va a convertirnos en primicias de esas criaturas de Dios. Ya empezó la palabra cuando se nos predicó, la creímos, produjo fe en nosotros, que nos llevó a tomar una decisión de volvernos a Dios con todo el corazón. Y esa palabra es la que nos mantiene, palabra es la que nos sostiene hasta el fin de nuestra carrera, de nuestro caminar. Y para que usted entienda el pensamiento de Santiago al ir escribiendo esta carta, dice el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, y el oír al que él se está refiriendo no tiene que ver con oír cuentos, oír cachos, oír chistes sucios, no tiene que ver con oír toda clase de conversación. Debemos ser prontos para oír la palabra de Dios. Así es que usted que está allí atento a lo que hoy estoy compartiendo, y usted que ama la palabra y que cada día se siente incómodo si no ha meditado en ella, si no ha leído algo de la Escritura, si no ha escuchado una predicación, pues realmente felicito a aquellos que tienen ese anhelo por la palabra, esa hambre por conocer más de la voluntad de Dios. A eso se refiere cuando dice todo hombre sea pronto para oír el mensaje de la palabra de Dios. Pero en cambio debemos ser tardos para hablar. Y esta palabra tardos, ¿no?, significa que oír la palabra, eso debe tener prontitud, debemos de ser solícitos. Pero en cambio, en cuanto a nuestro hablar, pues no tiene tanto apuro. No significa que no debemos de hablar, no significa que no debemos de opinar. Significa que cuando vamos a la palabra, dejemos que Dios nos hable a nosotros. Pero hay mucha gente que puede leer la Escritura y empieza a leer y uno empieza no a hablar quizá, pero sí a pensar y a cuestionar la Biblia. O sea, no dándole tiempo a que la palabra llegue a tu corazón. Siempre están llenos de argumentos, siempre están diciendo, por esto es que no puedo creer en este libro. Mire, más bien al ser lentos para hablar, tiene que ver con, bueno, ahora no lo entiendo, pero tengo que seguir leyendo la Escritura, y mientras más y más y más la conozca, esas inquietudes, esas cosas que parecen ser contradictorias, las voy a ir entendiendo, porque la Escritura, si viene de parte de Dios, no puede tener defectos. Esta Escritura fue hecha por un Dios perfecto y tiene que ser perfecta. Entonces, hay mucha gente que le ha encontrado peros a la Biblia. Y es el tipo de personas que no han sido prontos para oír, más bien tardos para oír,
pero muy prontos para hablar o para emitir sus argumentos en contra de esta verdad. Pues hay cosas que yo no las entiendo aún, pero eso no me hace que deje a un lado este libro. Más bien, Señor, estoy aquí para aprender de ti y me dejaré enseñar. Tardo para hablar y de la misma manera tardo para airarnos, ¿no? Pues hay gente que se empieza a predicar y se molestan y dicen, no. Hay que ser muy pacientes. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a manejar nuestras reacciones, sobre todo cuando estamos delante de Dios. Dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del ser humano no puede trabajar la justicia divina. Si hay algo que debo de tener ante Dios es humildad, ¿no? Él es Dios todopoderoso. Hay cosas que a veces la gente dice, pero es que eso es lo que no se puede entender. ¿Cómo un Dios de amor puede hacer esto? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que Dios es un varón de guerra y que hubieron tantas guerras y que Dios le daba la victoria a su pueblo Israel. ¿Cómo puede ser eso? Ya que se estaba matando a la gente a la que Dios dice amar. Entonces esto lleva a las personas a tener un choque, a molestarse con Dios y a decir, eso no puede ser concebible. Pero yo no tengo por qué juzgar a Dios. La única cosa que tengo muy clara es que Dios es un Dios justo, realmente justo. Y que como Él es el que creó al hombre, Él es el que puso las reglas del juego y Él es quien advirtió y dijo, y aún lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. En una ocasión Él dijo, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Si escoges la vida, vivirás, si tú escoges la muerte, morirás. De la misma manera, ¿no? Escuchaba a dos personas hablar mientras estábamos haciendo una cola y le decía el uno al otro, uno tiene sus hijos y uno escoge escuchar el consejo de sus padres y otro escoge escuchar el consejo de los amigos y de la gente de afuera. El uno se vuelve una persona responsable, un profesional, pero el otro prácticamente se rebela contra sus padres, toma su propio destino y bueno, no es que no se lo ame ni se lo quiera, pero él determinó con su vida, su futuro. Y eso es así, la misma cosa ocurre con Dios y nosotros. Él nos ha venido diciendo qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que puede llevarnos a una autodestrucción. Y eso está en la palabra. Eso Dios lo dejó allí porque Él no nos ha dejado sin dirección a la deriva. Por lo tanto, es mi responsabilidad ir a Dios y decir, Señor, enséñame, enséñame. Entonces, en la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Nada saco airándome, molestándome o queriendo que Dios haga las cosas como yo pienso. El apóstol Pablo también escribió respecto a esto y dijo, ¿quién pudo aconsejarlo a Dios? ¿Quién es el que puede enseñarle a Él? Nosotros somos solamente tiestos, barro, polvo. ¿Y con qué
altivez podemos decirle a Dios, yo tengo que aconsejarte porque necesita un consejero. Eso es absurdo. Pero eso pasa en la humanidad. Verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada. ¿A qué palabra se refiere? Nuevamente a esta palabra. Recibid, ¿no? Con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, para que usted vea que tiene relación lo uno con lo otro, dice que seamos tardos para airarnos. Aquí dice que recibamos la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Por qué esa palabra puede salvar nuestras almas? Porque conozco, así como el ejemplo que ponía de hijos de un mismo hogar, los mismos padres, y sin embargo sale uno bueno y otro con un camino diferente. Podemos dos personas leer la misma Biblia, saber los mismos textos y qué sé yo, el mismo tiempo, asistir a las mismas reuniones, pero el resultado puede ser totalmente distinto. ¿Por qué? Porque si se recibe la palabra con mansedumbre, con humildad y con el deseo de ponerla por obra, va a salvar nuestras almas. Pero si sabemos los textos, sabemos la Biblia, escuchamos todos los mensajes o leemos un comentario de toda la Biblia versículo por versículo, pero solo eso y no la ponemos por obra, definitivamente no nos va a salvar. Hay una ventaja, sí, en saber lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer. Hay esa ventaja de saberlo. Pero si no lo haces, de nada sirvió. Y a eso se refiere cuando dice, puede salvar vuestras almas. El saber y conocer la palabra. Un predicador muy famoso, ya partió con el Señor, él dice que lo enviaron a estudiar a un colegio cristiano. Y él dice, la única cosa que aprendí y que escuché toda mi vida, la Biblia, es la palabra de Dios. Pero mientras decían eso, nunca me interesé por ir a ella y saber por qué dicen que es la palabra de Dios. Nunca procuré saber cuál es el mensaje, pero una cosa se me quedó. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando pasó un poco tiempo más, donde él pensaba que no necesitaba a Dios, ocurrió algo donde tenía que ver con su salud, que definitivamente solo un milagro podía salvarlo, solo un milagro haría que él pueda seguir con vida sobre esta tierra. Y tú sabes que cuando eso ocurre es cuando la gente ya pone atención a lo que nunca le ha puesto atención. Y él dijo, siempre escuché, siempre supe que la Biblia es la palabra de Dios. Así que voy a ir a ella. ¿Por qué dicen eso? Voy a ir a ver qué me dice de Dios, porque si solo Dios puede hacer un milagro, yo necesito un milagro para mi salud. Y así le conoció. Y de verdad que fue un hombre que cuando Dios lo alcanzó por su gracia divina, fue iluminado su corazón con esta escritura, él llegó a conocerle a Dios y le fue fiel hasta el día
de su muerte. Qué bueno es eso. Ahora, el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, note que Santiago es uno de esos predicadores que dicen la verdad. Recibid la palabra con mansedumbre, pero es para que la pongas por obra. No es solamente para oír y nada más, ¿no? Es para ponerla en práctica. No es para los oidores el poder recibir la bendición de la salvación, sino para los hacedores. Engañándoos a vosotros mismos. Entonces, tengamos cuidado con esto. Yo mismo puedo estar predicando esta palabra y si la predico solamente lo que sé es para enseñarlo a otro, mas nada de lo que está aquí lo pongo en práctica, pues definitivamente otros se podrán salvar y yo mismo puedo estar tan perdido. Escuchaba también una conversación de una persona que estaba predicándole a otra. Y en un momento dado, pues la persona que estaba predicándole y diciéndole que debía oír la palabra, debía arrepentirse y debía de hacer la voluntad de Dios. Y en un momento dado esa persona se tuvo que hacer a un lado y la persona se dirigió a mí y dijo, es bonito hablar la Biblia, pero no vivirla. Dijo, ¿quién no lo conoce? Entonces es prácticamente lo que está diciendo aquí Santiago. Oír para saber o oír simplemente por oír, pero no llevar a la práctica la palabra definitivamente no nos va a salvar. Esta persona estaba diciendo una gran realidad. A lo que yo le dije, pero si está hablando lo que dice la Biblia, no importa que él no la ponga por obra. Usted escuche y póngala por obra, porque solo la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que es la palabra de Dios no podemos rechazarla, no importa de dónde venga, es una verdad que puede salvar nuestras almas. Luego dice Santiago, porque es que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, ¿no? El que oye es como alguien que va al espejo y se mira. Solo se miró, pero no se arregló. Se miró y se fue. Dice, y luego hasta se olvidó. ¿Para qué se miró? ¿Por qué se miró? Si luego no se peinó, por poder decir, sino que se miró y se fue así, la pregunta sería, ¿para qué se miró si no hizo los arreglos que debía de hacerse? ¿Para qué vamos nosotros a la palabra si no dejamos que esa palabra obre en nosotros el cambio? No nos dejamos transformar por ella. Lo mismo que haría una persona que va al médico y el médico le receta esto, compre esto y tome así, así. El hombre sale con la receta, pero no compra la receta, o algunos compran la medicina, pero tampoco se la toman. Entonces, luego no puedas decir, ese médico es malo, o la medicina tanto que pagué, pero es que no te la tomaste. De la misma manera,
Esta es una medicina que puede salvar nuestras almas de la condenación eterna, pero para que ocurra eso debemos de ponerla en práctica, ¿no? El verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Recuerde que el tema que les estoy hablando o le puse a esta enseñanza es religión y salvación. Dos cosas. Dice aquí, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal persona es vana o no sirve. Entonces una persona puede tener su religión, pero ¿cómo vive? ¿Cuál es su manera de vivir, de comportarse? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? Si es así, pues está bien, su religión le vale, pero puede tener la religión que sea, si no refrena su lengua, dice, esa religión es vana, no sirve. Refrenar la lengua, quizás se refiere a Santiago a ser chismoso, a insultar, ser una persona vulgar, patán, o una persona que hable del vecino. O sea, su lengua no tiene control. Él habla porque no le cobran impuesto para hablar, pero todo lo que dice no es edificante, todo lo que dice es para destruir. Y aún así él dice, yo tengo mi religión, yo creo en Dios, porque aún eso es la religión de muchos, creer en Dios, pero ese creer no los lleva a ellos a vivir de una manera diferente. Yo pregunto, al igual que Santiago, ¿te servirá de algo decir creo en Dios y llevas una vida perdida? ¿Traicionas a tu esposa? ¿O mujeres que traicionan a su esposo? ¿O estafas? ¿La religión del tal le puede salvar? Definitivamente no. Y es a eso a lo que se refiere Santiago cuando dice esto. Pues la religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El mundo mancha, el mundo contamina, por lo que nosotros debemos de tener cuidado de no dejarnos manchar nuestra vida, nuestro testimonio. Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice, hijo mío, si los malos te quisieran engañar, no lo consientas. Tenemos hoy día un mundo donde vienen propuestas de toda clase, te ofrecen dinero fácil, te ofrecen tantas cosas, y nosotros debemos de vivir de una manera que nuestra vida no sea manchada, de que nuestro testimonio no pueda ser contaminado, y guardarnos de todas aquellas cosas que definitivamente no son apropiadas para un hijo de Dios. Espero que esta palabra haya sido clara para ti. Esta palabra nos lleve a reflexionar de qué me sirve leer este libro y no ponerlo en práctica. ¿De qué me sirve decir que tengo una religión, pero si no la estoy viviendo, no tengo salvación? Lo único que me puede esperar es la condenación eterna. Hagámosle caso a Santiago. La fe sin obras no vale. Lo que realmente nos puede salvar es
confiar en Dios, pero una confianza que nos lleve a hacerle caso en todo. Te invito a que en este momento, si no has tomado la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, lo hagas. Dile: Señor Jesús, en estos momentos yo quiero poner mi vida en tus manos. Tengo que confiar en ti, que eres el único que puedes llevar mi vida a un destino seguro. Y entiendo que en tu palabra está expresada toda tu voluntad, la manera como debo de vivir, cómo debo de guiarme mientras estoy acá en la tierra. Señor, perdóname, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén y amén. También quiero hacer una oración por salud, por necesidades. Yo sé que Dios obra a la distancia y Él es obrador de milagros. Si ahora mismo usted está en problemas de salud, Dios es tu sanador. Dios sana el cáncer. No necesariamente tengo que estar yo presente donde usted está. El que tiene que estar allí es el que sana y es el Señor. Él está en todas partes. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento venimos a ti, Señor. Tú conoces dónde está una persona que tiene necesidad de ser sanado, de ser tocado por tu mano divina. Y ahora mismo, Señor, te ruego que tú obres el milagro, obres la sanidad en el nombre de Jesús. Si hay una persona que está escuchando esta palabra y aún había pensado tomar una decisión absurda, pero esta palabra llegó a tiempo, haz el milagro, restáuralo, Señor. Yo sé que tú no te haces esperar cuando te clamamos, cuando te buscamos. Eres un Dios que escuchas nuestra oración y estás cerca de los que a ti, de los que te buscan. Gracias te doy, Señor, en Jesucristo. Gracias por todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga en este día. Bendiciones a todos.